La semana pasada nosotros veíamos cómo Pablo establece el hecho de que los cristianos han experimentado una profunda transformación en su ser interior y por lo tanto ya no debemos seguir viviendo como antes vivíamos, como las personas que no conocen a Dios. Versículo 17, ya no andéis como aquellos que no conocen a Dios. Versículo 20, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, y lo proyectamos aquí en pantalla, esos dos versículos a modo de repaso. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo establece ahí con meridiana claridad el hecho de que nosotros como creyentes hemos pasado por una profunda transformación y que por lo tanto ya no podemos seguir viviendo como las personas que no conocen a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque ya no andamos así por el hecho de haber sido transformados y porque no hemos aprendido así a Cristo. No acerca de Cristo, no, a Cristo, que no es lo mismo. Así que los cristianos y los no cristianos son esencialmente distintos. Hemos aprendido de Cristo. ¿Qué cosa? Versículos 22 al 24 a modo de repaso. Hemos aprendido de Cristo a despojarnos del viejo hombre, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora bien, el apóstol Pablo no se limita simplemente a hacer una declaración general acerca de esto, sino que ahora él pasará a considerar cuáles son las implicaciones prácticas de esta enseñanza, tanto en su aspecto negativo como en su aspecto positivo. Por eso comienza el versículo 25 de la porción que vamos a leer hoy diciendo, por lo cual, y ese por lo cual, esa partícula gramatical conecta lo que él va a decir a continuación con lo que ya ha dicho anteriormente. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Es decir, en vista de lo que Cristo mismo ha hecho con ustedes, iluminando su entendimiento y transformando vuestro ser interior, ahora vivan en consecuencia. Ya Cristo ha hecho eso con ustedes, ha iluminado su entendimiento, ha transformado vuestro ser interior, ahora vivid en consecuencia. O sea, la nueva naturaleza impartida en la conversión debe ser cultivada. Los hábitos pecaminosos que antes nos caracterizaban deben ser subyugados y desechados. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, despojarnos de algo para vestirnos de otra cosa. Y lo que Pablo hará en el texto que vamos a estudiar hoy es explicar este proceso en detalles. Así es que vamos a leer ahora sí la porción de Efesios 4, 25 al 32. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es interesante que al descender a los detalles particulares, el apóstol Pablo menciona 4 áreas específicas que demuestran en la práctica lo que significa vivir como cristiano. ¿Cuáles son esas 4 áreas? Bueno, él va a mencionar en el área del hablar, en nuestras relaciones interpersonales, en el manejo de la ira y en nuestra vida laboral. Así que en primer lugar, Pablo nos dice que si somos una nueva creación en Cristo, debemos, primero, versículo 25, despojarnos de la mentira y vestirnos de la verdad. Eso es lo primero, despojarnos de la mentira y vestirnos de la verdad. Dice el texto, versículo 25, por lo cual,
desechando la mentira, hablad verdad. La palabra mentira es pseudos en griego y significa falsedad. La falsedad es una distorsión de las cosas, hechas con el propósito expreso de engañar. Este es un pecado que caracteriza al hombre no regenerado. Miren lo que dice el Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Claro, hay que decir que teóricamente los hombres exaltan la verdad y condenan la mentira. Sin embargo, y sobre todo cuando hay beneficios que obtener o algún problema que evadir, la mentira deja de ser considerada como un pecado y se convierte en astucia inteligente. O sea que aunque teóricamente los hombres exalten la verdad y condenen la mentira, cuando hay conveniencia, entonces ya esta deja de ser un pecado y se convierte en astucia inteligente. La gente se acostumbra a mentir y a justificar sus mentiras e incluso, hermanos, a clasificarlas. Hay mentiras pecaminosas y hay mentiras piadosas. Hay mentiras que son negras, pero hay mentiras que son blancas. Hay mentiras y mentiritas, según la gente. O sea, el mundo, hermanos, no contempla la verdad con un valor absoluto, y es con ese concepto que todos nosotros llegamos al Evangelio realmente. Con el mal hábito de mentir, ya sea en una forma franca y abierta o sutilmente, pero tal comportamiento, Pablo nos va a decir en esta mañana, es incompatible con nuestra nueva naturaleza en Cristo. O sea, mentir es incompatible con el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, como ya Pablo lo había dicho. Esa nueva naturaleza que el Espíritu Santo implanta o imparte en la conversión, tiene a Dios como patrón, como modelo, y nuestro Dios es veraz. Dios no es hombre para que mienta, dice Números capítulo 23, versículo 19, y en el Salmo 111, verso 7 dice, la obra de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Toda mentira es una contradicción a todo lo que Dios es, porque recuerden que nuestro Dios solamente será glorificado y su reino promovido únicamente a través de la verdad. Por otro lado, la Biblia enseña que Satanás es el padre de la mentira y que por medio de la mentira el diablo promueve su reino de muerte, su reino de destrucción. Cristo enseñó de hecho en Juan capítulo 10 que Satanás es homicida y es mentiroso. O sea, la mentira de Satanás tiene como propósito destruir al que la compre. Como nuestros primeros padres en el paraíso le compraron la mentira a Satanás y miren dónde estamos todos metidos. Juan 8:44 dice, Satanás es homicida y mentiroso. Por eso, hermanos, la mentira es tan odiosa para Dios y por eso mismo no debe tener lugar alguno en la vida de un cristiano. Claro, eso incluye toda mentira franca y abierta, pero incluye también algo que mucha gente pasa por alto. La exageración está incluida dentro de la mentira. Hay personas que dicen, yo no hablo mentira, pero exagera las informaciones, exagera las cosas. Y eso también cae dentro de este renglón. Incluye también promesas que nosotros sabemos de antemano que no vamos a cumplir. Eso es parte de la mentira. Incluye la justificación de nuestros pecados, de nuestros errores. Incluye incluso, hermanos, hacer trampa en los exámenes. El chivo, cuando los estudiantes hacen trampas en los exámenes, hacen chivo, eso está incluido, la mentira. Incluye hacer trampa también en nuestra declaración de impuestos. Los evasores de impuestos, quienes evaden impuestos y evaden al fisco. O sea, todas esas formas son mentiras y no deben tener cabida en el pueblo de Dios. Porque los cristianos deben ser veraces, ya que toda forma de mentir es incompatible con su nueva naturaleza, que es lo que Pablo plantea aquí. O sea, el creyente ha sido traspasado del reino de la mentira al reino de la verdad. Ese es el punto. La mentira es incompatible con la vida cristiana y no debe tener lugar alguno en la iglesia del Señor. Por eso dice Pablo, otra vez, Efesios 4:25, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos
de los otros. Somos un cuerpo y estamos unidos por un mismo espíritu, como ya vimos hace un par de semanas atrás. Si somos veraces los unos con los otros, creceremos entonces, hermanos. Pero si no somos veraces los unos con los otros, crearemos un caos dentro del cuerpo. Vamos a ilustrarlo. ¿Qué pasaría si de repente nuestro cerebro empieza a enviar información equivocada a nuestros ojos, a nuestra vista? Vamos manejando por la carretera, por ejemplo. Delante tenemos un precipicio a la mano derecha, una curva a la mano izquierda, pero el cerebro envía una imagen invertida a nuestros ojos y vemos el precipicio donde está la curva y la curva donde está el precipicio. ¿Qué pasaría? Bueno, hermano, eso sería un error fatal. Para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, las señales que un miembro envía al resto del cuerpo, obviamente deben ser veraces. Bueno, lo mismo pasa con la iglesia. Somos miembros los unos de los otros. Y eso es lo que Pablo está planteando aquí. Por eso, desechemos la mentira y hablemos verdad el uno con el otro. En segundo lugar, vamos a ver que Pablo nos dice en el texto que debemos despojarnos de otra cosa. Aparte de despojarnos de la mentira, debemos despojarnos de la ira pecaminosa. Debemos despojarnos de la ira pecaminosa. Versículos 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, mis hermanos, es obvio, y debo aclararlo, que en este texto nosotros no encontramos una prohibición expresa a no airarnos. O sea, no hay una prohibición absoluta que prohíba que nos airemos. Pablo no me está diciendo aquí que yo no debo airarme bajo ninguna circunstancia. Eso no es lo que está diciéndonos, sino que presupone más bien que hay algunas cosas que nos provocarán a ira. Ese es el punto. Por eso dice airaos, aunque aclare lo que sigue. Pero no hay una prohibición expresa en este pasaje a no airarnos en absoluto. Hermanos, la ira en sí misma no es pecaminosa. De hecho, nuestro Dios es santo y Él no peca y Él se aira contra el pecado. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y en Juan 3:36, un texto conocido, dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, no que estará. Ya está sobre el que no cree. Está sobre él. O sea que Dios es amor, hermanos, pero también es justo y santo. Y por causa de su santidad y de su justicia, el pecado a Dios le causa indignación. Si una nueva naturaleza nos fue impartida en la conversión, una nueva naturaleza creada según Dios, y ya Pablo lo ha dicho en el texto, hermanos, entonces si eso es así, es imposible que los cristianos no se indignen por aquellas cosas que indignan a nuestro Dios. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, que aquí en los Estados Unidos hay más abortos que niños nacidos actualmente, que niños vivos, cuando uno escucha eso, hermano, y eso no nos causa indignación, yo creo que hay algo que anda mal en nosotros. Eso indigna a Dios y debe indignar a los cristianos. Cuando nosotros escuchamos que quieren establecer leyes permisivas que son contrarias a Dios, hermano, eso aira a Dios y debe molestarnos a nosotros también. Claro que sí, hay momentos, hermanos, en que no airarnos es pecaminoso. ¿Lo sabían? Cristo se indignó cuando vio la casa de su padre convertida en un mercado. ¿Y qué hizo Cristo? Tomó un azote de cuerdas y echó a los mercaderes del templo. Sin embargo, y este es probablemente el énfasis de nuestro pasaje, debido a la presencia del pecado en nosotros, en nuestras vidas, aunque la ira en sí misma no es pecaminosa, en nosotros puede llegar a ser un sentimiento peligroso. Es precisamente por eso que Pablo nos da algunas directrices en este texto. Volvamos atrás, airaos pero no pequéis. Él nos da algunas directrices en el pasaje en cuanto al manejo de la ira. En primer lugar, él nos advierte que tengamos cuidado con el pecado que puede generar la ira
aun cuando la causa por la que nos airamos sea justa. Aun cuando la causa original haya sido justa, Pablo nos va a decir que tengamos cuidado con el pecado que pueda generar esa ira. ¿Qué dice el texto otra vez? Airaos, pero no pequéis. Tan pronto nosotros caemos en el terreno de la autoconmiseración, mira lo que esa persona me ha hecho a mí. Hermano, tan pronto caemos en el terreno de la falta de control o el deseo de venganza se adueña de nuestro corazón, tan pronto damos rienda suelta a nuestras pasiones a través de palabras irónicas, hirientes, denigrantes, hermanos, ya hemos traspasado el límite y hemos pecado contra Dios. Recuerden que Cristo dijo que el enojo del corazón trae palabras a la boca. Y ese es nuestro problema. Nos molestamos internamente y esa molestia produce que nosotros hablemos. El que está irado y molesto comienza a hablar. Eso es peligroso. Eso es como soltar un monstruo de la boca y comenzar a ofender a todo el mundo sin necesidad. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí en este texto, no permitas que la indignación genere rabia, ¿ok? Y llegue a ser un impulso descontrolado que finalmente haga mucho daño. Miren lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Bueno, que el sabio inmediatamente viene el problema, lo primero que hace es que lo pone en perspectiva. Eso es lo primero que hace el sabio, poner el problema en perspectiva. ¿Qué piensa el sabio para poner el problema en perspectiva? Él piensa que lo importante es el honor de Dios, la salud espiritual del otro, no su propia reputación. Eso es lo que piensa el sabio. Y luego que él ha puesto el asunto en perspectiva, ahora se dispone a resolverlo. ¿Con quién debo hablar? ¿Qué debo hablar? ¿Cómo lo debo decir? ¿Qué no debo decir? ¿Cuál es la meta que yo me propongo alcanzar cuando me reúna con esta persona? Así piensa el sabio. Así actúa el sabio. Y entonces es interesante que él convierte su ira en una fuerza constructiva, más bien que destructiva. El necio, en cambio, según este proverbio, alimenta su furor, o sea, él no ve otra cosa que su propia reputación, su honor o su derecho o su comodidad. Eso ve el necio. Eso es lo único que el necio ve y por eso no refrena sus pasiones. Miren, hermanos, cuando nosotros sintamos la agitación en nuestro corazón por algo que alguien nos ha hecho, hermanos, pongamos de inmediato el problema en perspectiva y ataquemos al problema, no a la persona. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ataquemos el problema, no la persona. Tan pronto comenzamos, por ejemplo, a usar palabras hirientes, denigrantes, irónicas, ya estamos atacando a la persona y de ninguna manera vamos a resolver el problema. No lo vamos a resolver. Pero Pablo también nos dice algo más. En segundo lugar, en cuanto al manejo de la ira, y es que debemos actuar rápidamente para que esa agitación del corazón no degenere en amargura y resentimiento. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para los judíos, el día concluía a la caída del sol. Por lo tanto, lo que Pablo me está diciendo aquí es que yo debo resolver el problema antes que el día concluya, si está a mi alcance hacerlo, resolverlo, si está a nuestro alcance, que a veces no está a nuestro alcance, pero si está al alcance nuestro, entonces resolvamos el problema antes de que el día concluya, antes de que el día concluya o de que concluya el día, como tú lo quieras decir. Debemos hablar con quien tengamos que hablar, pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón, perdonar a quien tengamos que perdonar, hermanos, lo más rápido posible. Los problemas que no se resuelven inmediatamente nos van endureciendo
y van creando más conflictos interpersonales porque todo lo comenzamos a interpretar a la luz del prejuicio que ya tenemos en el corazón por el problema no resuelto. Y eso va degenerando en más rabia, más amargura, más resentimiento, y en nuestra mente el diablo se encarga de que alimentemos más el resentimiento y la amargura. Por eso alguien decía muy sabiamente que aún hasta la ira justa es como el maná del cielo, cría gusanos y se deja para el otro día. Así era el maná, así es la ira. El enemigo de nuestras almas se aprovechará de esa coyuntura para dañarnos y para dañar la iglesia. Versículo 27, Efesios 4. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Esta es la otra directriz que Pablo nos da aquí. Dejar el problema sin resolver, dejar ese resentimiento almacenado en el corazón, no es otra cosa, mis hermanos, que darle lugar al diablo. Dice William Hendrickson comentando este versículo, y me pareció muy atinado, dice William Hendrickson, el diablo rápidamente aprovechará la oportunidad para cambiar nuestra indignación, sea justa o injusta. El diablo rápidamente aprovechará la oportunidad para cambiar nuestra indignación en agravio, rencor, fuente de ira y resistencia al perdón. No debe dejársele al diablo ninguna oportunidad para aprovechar nuestra ira y lograr sus propósitos siniestros o sus siniestros propósitos. Termina la cita. Así que, hermanos, resumiendo entonces, el cristiano se despoja, primero vimos, de la mentira, se despoja de la ira pecaminosa y se viste de la verdad. Pablo nos dice también, en tercer lugar, para seguir avanzando en el pasaje, que debemos despojarnos del hurto y vestirnos de laboriosidad y generosidad. Versículo 28. Debemos despojarnos del hurto y vestirnos de laboriosidad y generosidad. Dice el texto, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La palabra griega que se utiliza en este pasaje para hurto es klepto, de donde viene en español la palabra cleptómano. ¿Qué es un cleptómano? Bueno, alguien que le gusta tomar lo ajeno, el que roba, el ladrón. Eso es lo que señala aquí. Cleptomanía, aquel que toma lo que no le pertenece. Ese era un hábito aparentemente que algunos miembros de la iglesia de Éfeso tenían antes de venir a Cristo, pero que ahora debían desechar por completo. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué debían hacer en cambio? Bueno, trabajar duramente con sus manos en aquello que es bueno, es decir, honesto, honorable y productivo. Pablo dice que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, cada uno debe ganarse la vida honradamente. Ahora, no solo para sus propias necesidades, sino también para las necesidades de otros. Versículo 28, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mira, mi hermano, mi hermana, si Dios te ha prosperado, no lo ha hecho para tu beneficio únicamente. Dios te está prosperando para que tú tengas el privilegio de ayudar a otros y para que contribuyas en la expansión del reino de Dios con tus recursos. Por eso Dios te ha bendecido. No te ha bendecido simplemente para que tú engroses tu cuenta o tu chequera. Miren, hermanos, es triste ver la cantidad de recursos que los impíos derrochan en deleites. Es triste ver la cantidad de recursos que los impíos derrochan en placeres, en darse la buena vida. Pero es todavía más triste ver a personas que profesan la fe haciendo lo mismo también. Tristemente, haciendo lo mismo. En el caso de un impío, se entiende. Porque este es el único mundo que él tiene. No lo justifico, pero lo entiendo. Él tiene que usar su dinero para hacer de este mundo un paraíso porque él no tiene otro paraíso. Pero en el caso de un creyente, hermana Norma, en el caso de un creyente, esto es totalmente incongruente con la fe que profesamos.
Eso no debe ser. Esto es completamente, no solamente incongruente con la fe que profesamos, es incongruente con la esperanza que tenemos y es completamente incongruente con el corazón de Dios. Porque nuestro Dios es generoso. Nuestro Dios es bueno. Entonces debemos hacer una buena mayordomía de esos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, hermanos. Una buena mayordomía de los bienes que Dios nos ha dado. De ello depende nuestra felicidad. ¿Qué dice Hechos 20:35? Que no lo tengo ahí, pero lo cito de memoria. Más bienaventurado es dar. El mezquino dice, no, la bienaventuranza del que recibe es mayor que la del que da. No. El que da, dice la Biblia, es más bienaventurado que aquel que está recibiendo lo que le dan. Así que, hermanos, debemos desechar la mentira, ya vimos, debemos desechar el hurto, la ira pecaminosa. Debemos, en cambio, vestirnos de la verdad, la ira justa, la laboriosidad, la generosidad. En cuarto lugar, tengo que seguir avanzando en el pasaje de hoy, debemos despojarnos también de otra cosa, de las palabras corrompidas y vestirnos de palabras edificantes. Debemos, en cuarto lugar, dice Pablo, despojarnos de las palabras corrompidas y vestirnos de palabras edificantes. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra que se traduce aquí como corrompida significa literalmente podrida. Y es interesante que esa palabra era usada para señalar figurativamente aquello que es ofensivo y dañino, pero también se utilizaba para hablar, por ejemplo, de una fruta podrida o de un pescado que ya estaba, eso es terrible, ese mal olor. Para eso se utilizaba esa palabra, corrompida. Las palabras corrompidas son aquellas que dañan y corrompen al que escucha. Este término incluye las palabras obscenas, las vulgaridades, las expresiones de doble sentido, los chistes rojos e indecentes. En Efesios 5, 3 al 4, que ahí vamos a llegar si Dios quiere en un par de semanas más, pero cito este texto porque Pablo recaerá otra vez ahí, dice Efesios 5, 3 al 4, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, pero noten, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Y después vamos a estudiar ese texto en detalles. Y en Colosenses 3:8, también Pablo dice una vez más, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de vuestra boca. La Biblia enseña que la boca habla lo que hay donde, hermanos, en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si somos una nueva creación en Cristo, como hemos estado mirando en este tramo de la serie, si nuestros corazones han sido purificados por el poder del Espíritu Santo, hermanos, nuestro hablar debe reflejar esa realidad también. Debemos ponerle un freno a todo aquello que intente salir de nuestros labios y que pueda hacerle daño al que nos escucha en cualquier sentido. ¿Qué debemos hablar en cambio, Pablo? Bueno, versículo 29, sino, o sea, en vez de hablar palabras corrompidas, sino habla la que sea buena, a fin de dar gracia para la necesaria edificación de los oyentes. O sea, nuestras palabras deben ser un vehículo de la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que tú hables debe ser un vehículo de la gracia de Dios. Deben ser palabras buenas, edificantes, palabras que ayuden, que instruyan, que consuelen, que alienten al que está desanimado, que corrijan al que está andando mal también. Son palabras apropiadas para llenar la necesidad del momento. A veces será una consolación, pero a veces será una reprensión. Y no debemos reprender al que necesita ser consolado, ni debemos consolar al que necesita ser reprendido. Eso es una palabra buena cuando una persona necesita una buena amonestación, oportuna. Y cuando necesita una palabra que lo levante,
una palabra de consolación. Hermano, por eso los cristianos debemos orar a Dios por sabiduría y llenar nuestra mente de la palabra de Dios, de manera que podamos decir la palabra adecuada en el momento adecuado. Mira lo que dice Proverbios 15:23. Mira qué belleza. Proverbios 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! Y Proverbio 25. ¿Qué nos dice Proverbio 25? Dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Miren, hermanos, aquí quiero dar una nota de aplicación. Yo creo que todos debemos examinarnos a la luz de lo que Pablo dice en Efesios 4 y a la luz de esos textos que acabamos de leer. Hermano, vamos a hacer este ejercicio. Yo quiero que tú pienses en las conversaciones que tú tuviste a lo largo de toda esta semana. A lo largo de la semana ya que terminó ayer. Yo quiero que tú pienses en todas las conversaciones que tú tuviste a lo largo de esa semana. ¿Pueden decir los que te escucharon y dar gracias a Dios por tus palabras? ¿Pueden los que te escucharon dar gracias a Dios por lo que tú conversaste con ellos? ¿Se puede decir de ti que usualmente edificas a los que te oyen? ¿Se puede decir de ti que usualmente tus palabras ayudan, instruyen, consuelan, corrigen, alientan? ¿Se puede decir eso de ti? ¿Estás permitiendo que palabras corrompidas salgan de tu boca, llenando la mente de otros de cosas vanas, dañinas, compartiendo información dañina que pone en duda incluso la reputación de otros? Mi hermano, mi hermana, este tipo de conversaciones no solo hace daño al que te oye, sino que también entristece al Espíritu Santo que mora en nosotros. Versículo 30, Efesios 4 ahora. Dice Pablo, fíjense cómo Pablo conecta una cosa con otra. ¿Se dan cuenta, hermano, que voy llevando las cosas en cadena por eso? No solamente hacen daño a otro, sino que contristan al Espíritu Santo que está en ti. Dice, versículo 30, Efesios 4, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, qué poderosa motivación para guardar nuestros labios. Qué poderosa motivación Pablo está dando aquí. Increíble. Eso tiene que impregnar en mi corazón hasta temor de lo que yo voy a hablar. ¿Y cómo lo voy a decir? Ay, no, yo no quiero contristar al Espíritu Santo. No hay pánico, yo no estoy presentando pánico en esta mañana, ni un terror. Pero yo quiero que ustedes, que quede en su mente la ilustración clara de lo que estoy diciendo, hermano. Esa es una poderosa motivación para nosotros vigilar de cerca nuestro hablar. El Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad que ha venido a nosotros como una marca de autenticidad de parte de Dios. O sea, Él es nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro ayudador. Pero esa persona es contristada por causa de nuestros pecados no confesados y no mortificados, incluyendo, hermanos, los pecados de la lengua. Los pecados de la lengua están incluidos ahí. Nuestros pecados no confesados, no mortificados, van a contristar al Espíritu Santo en nuestra vida, pero también eso incluye los pecados de la lengua. ¿Estás tú entristeciendo al Espíritu Santo por causa de tus conversaciones? Esa es la pregunta. ¿Estás tú entristeciendo al Espíritu Santo por causa de tus conversaciones? ¿Qué dice Proverbios 10:21? La vida y la muerte están en poder de la lengua. Después dice, y el que la ama comerá de sus frutos, pero yo solamente quise destacar esa parte. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Mi pregunta ¿es tu lengua un instrumento de vida o de muerte? Esa es la pregunta. Un instrumento de vida, no de muerte. Pero debo avanzar. Pablo dice finalmente ya, vamos al texto otra vez de Efesios. Pablo dice en nuestro texto en quinto lugar que debemos desechar nuestro mal temperamento y vestirnos de afabilidad y de un espíritu perdonador. Y esto sí que va a ser bien confrontador para nosotros en esta mañana. Dice Pablo, desecha tu mal temperamento y vístete de afabilidad
y de un espíritu perdonador. Versículos 31 al 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y qué bueno que Pablo puso esto último, para que nadie diga, no, pero yo no soy Jesucristo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren, hermano, los pecados que Pablo menciona en el versículo 31, en el 31 aquí, esos pecados tienen que ver con reacciones pecaminosas que caracterizan al hombre impío en medio de los problemas interpersonales. Esos pecados que Pablo menciona ahí, los caracterizan a ellos, a los inconversos, en medio de los problemas personales y los conflictos. Por ejemplo, aquí se menciona la amargura, y yo la subrayé ahí a propósito. ¿Qué es la amargura? Bueno, la amargura es ese sentimiento que genera en el hombre una mala disposición hacia otros que le han hecho mal, o que él cree que le han hecho mal, porque nosotros somos muy subjetivos también, y muy ñoños a veces, que él cree que le han hecho mal. Vamos a suponer que sí, que le han hecho mal. Bueno, hay un sentimiento que genera en el hombre una mala disposición hacia otros que le han hecho mal. Entonces, esa mala disposición lo llena de rabia o le hace perder los estribos. Por eso Pablo menciona aquí la amargura. Noten, la amargura, el enojo, la ira. ¿Se dan cuenta? La amargura, el enojo, la ira. Por supuesto, hermano, cuando uno pierde los estribos, pues no controla su lengua ya. ¿No es así? El que pierde los estribos ya no controla lo que dice. Y por eso Pablo menciona aquí la ira, la gritería, que eso es lo que se refiere. El que pierde los estribos ya no controla su lengua, no controla su boca. Menciona la ira, la gritería, la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? En otras palabras, el lenguaje ofensivo. Eso es. Y a todo esto Pablo le añade aquí la malicia. Ese deseo interno de que el otro sea dañado. De alguna manera tiene que pagar. O sea, de que el otro sufra de alguna manera por lo que me hizo a mí. Todas esas cosas, dice Pablo, échenla fuera de vosotros porque son incompatibles con nuestra nueva naturaleza. Eso no es lo que aprendisteis de Cristo. Eso no es lo que hemos aprendido de Cristo. Ay, pero pastor, si usted supiera lo que esa persona me hizo a mí. Lo que esa persona me hizo a mí, mire, es una cosa que no es comparable. Mira, yo no sé lo que esa persona te hizo a ti, pero si tú profesas ser cristiano, tú no puedes reaccionar así porque ese viejo hombre que te caracterizaba ya fue quitado de ti. Ese viejo hombre que reaccionaba de esa manera ante la provocación fue crucificado juntamente con Cristo, dice Romanos capítulo 6. Fue crucificado. Así que quítatelo de encima, mi hermano, porque esa es una ropa que hiede y huele mal. Quítate eso de encima. ¿Peores cosas hiciste tú contra Dios? ¿O no es así? Vamos a ver. ¿Quién aquí puede levantar su mano y decir, óyeme bien, lo que la gente me ha hecho a mí es mucho más que lo que yo he hecho contra Dios? Nadie. Nadie ha pecado más con nosotros que la travesura que nosotros hemos hecho contra nuestro Dios. Peores cosas hiciste tú contra Dios y Él te perdonó. Y sabes que te sigue perdonando de pura gracia todos tus pecados. A mí me perdona a diario el Señor. Todos mis pecados, no que simplemente me perdonó, es que me sigue perdonando. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia en tiempo presente. Primera de Juan 1:9, de todo pecado. Si eres un verdadero creyente, recuerda lo que Cristo enseñó en Mateo 18, no lo vamos a buscar. Aquel hombre, recuerden, a quien un rey le perdona una deuda inmensa, pero había alguien que le debía algo a él comparativamente muchísimo menor que lo que él le debía al rey. El rey lo perdonó y este hombre quería ahorcar al otro por la deuda que le debía. Llegó a oídos del rey y ¿qué dijo el rey? Al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Siervo malo, siervo inútil, toda aquella deuda te perdoné y no pudiste perdonar esta deuda pequeña que esa persona tenía contigo. Una persona que diga, yo no puedo perdonar,
Yo no puedo perdonar. No he entendido todavía lo que es el perdón de Dios. Una persona que no sea capaz de perdonar y que no pueda quitarse de encima la amargura está en falta grave delante de Dios. ¿Hacia dónde lleva ese tipo de actitud, como la de este siervo que fue incapaz de perdonar una pequeña deuda en comparación con toda la deuda que el rey le perdonó? ¿Hacia dónde lleva este tipo de actitud? Dice el texto, a las tinieblas de afuera. A las tinieblas de afuera, hermanos. Un cristiano no debe reaccionar así. Esos pecados rompen la comunión de los creyentes entre sí, destruyen las relaciones humanas, debilitan la iglesia y manchan el honor y el nombre de Jesucristo. Hermano, yo me estaba preguntando, ¿de qué sirve predicar el evangelio a los incrédulos cuando ellos no ven ninguna diferencia entre nuestras reacciones y las de ellos? ¿De qué sirve? Cuando ellos ven cómo reaccionamos ante la menor provocación, cuando ven que somos intolerantes, malgeniosos, personas difíciles de tratar, ¿cuál es el evangelio que le estamos predicando? Con nuestra conducta. A un incrédulo, o sea, ¿qué evangelio le estamos predicando? ¿Cómo reacciona en cambio entonces un verdadero creyente? Versículo 32 dice, perdonándoos unos a otros, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así reacciona en cambio un verdadero hijo de Dios. Así reacciona la nueva naturaleza ante la provocación, ante la injuria. ¿Cómo? Con la misma misericordia y bondad con que Dios trató con nosotros cuando éramos sus enemigos. Así mismo reacciona esa nueva naturaleza. Dios soportó con paciencia todas nuestras provocaciones y luego proveyó todo lo necesario. ¿Para qué, hermanos? Para concedernos el perdón de todos nuestros pecados. Entonces yo me pregunto y le pregunto a ustedes y te pregunto a ti de manera personal, ¿tú eres hijo de ese Padre? ¿Tú eres hijo de ese Padre que te perdonó así y que te sigue perdonando de pura gracia? ¿Tú eres hijo de ese Padre? Bueno, si tú eres hijo de ese Padre, escucha las palabras de Cristo en Mateo 5, 43 al 45. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. He aquí, hermanos, entonces ya concluyo 5 áreas específicas de lo que significa en la práctica vivir como un cristiano, en nuestro hablar, en el manejo de la ira, en nuestra vida laboral, en nuestras relaciones personales. Por la gracia de Dios, hermanos, ya no somos lo que una vez fuimos. Amén. Amén. Por la gracia de Dios. Amparados en esa misma gracia, entonces, ahora debemos manifestar esa realidad en nuestro diario vivir. Eso es lo que básicamente Pablo nos ha enseñado en estos versículos. Ahora me pregunto, ¿cómo sería la vida de una iglesia en la que todos sus miembros reaccionen así? ¿Cómo sería una familia en la que todos sus miembros vivan así, como lo hemos descrito en esta mañana? ¿Cómo sería? ¿No sería una bendición? O sea, yo me pregunto, ¿qué impacto eso haría en la sociedad, en los que nos rodean, si nos ven viviendo así, hermanos? O sea, ¿qué impacto harían esos creyentes en la sociedad donde viven? ¿Cómo será un matrimonio? Un matrimonio. ¿Cómo será una familia donde Cristo sea reflejado de esa manera? Hermanos, los cristianos no somos identificados porque tenemos una aureola de luz sobre nuestra cabeza. No es por eso. ¿Cómo que la gente se da cuenta que somos cristianos? ¿Una aureola? No. Miren, cuando Cristo andaba en las calles polvorientas de Judea y de Jerusalén, no enseñando, no. Yo me refiero simplemente caminando. Cuando Cristo andaba por esa calle, Cristo era un judío más. No había ningún aro de luz alrededor de él. Él no brillaba. Un judío más con una túnica, en sandalia, caminando a pie, como cualquier otro judío. Ahora, ¿cuándo se distinguía? Cuando hablaba.
cuando reaccionaba, cuando actuaba, ahí la gente veía que era un hombre maravilloso y extraordinario. Pero no era que él tenía 2 alas. ¿Y saben una cosa? Los cristianos deben ser reconocidos por el parecido que tienen con Cristo. En esas cosas que hemos descrito hoy. ¿Saben los que te rodean que tú eres cristiano? Porque tú vives como un cristiano, porque reaccionas como un cristiano, porque hablas como un cristiano, porque manejas los problemas personales como un cristiano, porque haces negocio como un cristiano, porque crías a tus hijos como un cristiano. ¿Saben por eso la gente que te rodea que tú eres cristiano? Porque guías a tu familia como un cristiano. Pueden los impíos decir, wow, ese hombre es distinto. Esa mujer es distinta. Pensé con mucho pesar en mi corazón que tristemente como que se va haciendo cada vez más ancha la brecha entre lo que decimos creer y la manera como vivimos. Si somos cristianos por la gracia y el poder del Espíritu Santo, debemos esforzarnos más bien en cerrar más esa brecha, no abrirla. Hermano, la brecha, en vez de cerrarla más, la iglesia la está abriendo más. Y se va haciendo cada vez menos evidente que nosotros somos diferentes a los de afuera. Entonces, ¿a qué se van a convertir? Ellos no entienden ni teología, ni doctrina, ni hermenéutica. El impío no tiene que ver con eso. Pero ellos ven, hermanos, ellos no leen la Biblia, pero nos leen a nosotros. Porque somos cartas leídas por todos los hombres, dice Pablo. Miren, hermano, que Dios nos ayude a establecer la diferencia aquí en este pedazo. Y así será. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Debe verse por encima de la ropa que somos cristianos. Que no andamos en el mismo riel de vanidad, de sensualidad y materialismo que este mundo vive. Debe verse eso, hermanos.